Bueno, este video que estoy grabando es para poder hablar sobre la experiencia que tuve yo al haber salido positivo de COVID. Y quiero dar como algunos tips al inicio de este video en una primera parte y después hablaré también de la experiencia que tuve a nivel emocional y a nivel interno sobre todo lo que ha estado pasando en estos días hasta que finalmente pude obtener mi prueba negativa para COVID. Me parece que lo más importante es actuar a tiempo y actuar rápido, porque este virus se reproduce de manera exponencial y algunos pocos días en los cuales no se ha atendido, que no se reaccione a tiempo, este virus puede avanzar mucho, muy rápido y tener consecuencias devastadoras. Me parece que por eso es también lo más importante es evitar lo más posible tener que llegar al momento de decidir a un hospital, porque ir a un hospital el pronóstico es muy negativo. Eso quiere decir que entonces la oxigenación ya es muy baja, que el virus avanzó mucho y que es muy probable que la probabilidad de fallecimiento es muy alta en un hospital. También lo que voy a decir es importante que no hay una receta mágica, digamos, porque todavía no hay tal cual un entendimiento pleno del virus, por qué a unas personas afectan más que a otras. Me queda claro, eso sí, que algo de lo que tiene que ver es el sistema inmune y el estado general del cuerpo en términos de cómo están todos los órganos, como el hígado, los riñones, etcétera, que trabajan con el tema de la desintoxicación, qué tanto vivimos en estrés porque eso debilita nuestro sistema inmune. Y también es importante saber que lo que hacemos para poder salir adelante de este virus por ahora es lo que mejor que podemos, pero que no hay tal cual como, o sea que es importante evitar ese tema de culpas en el sentido de saber que hacemos todo lo posible, pero a veces incluso haciendo todo lo posible, incluso llevando a la persona con doctores o al hospital, no por eso quiere decir que se tenga un éxito en el tratamiento. Entonces, lo que yo recomiendo es que se tenga mucho cuidado en los primeros días, en cuanto aparezca los primeros síntomas. En estos momentos me parece que es muy importante sospechar que podría ser COVID. En mi caso ahí, pero no en todos pasa, desapareció el sentido del olfato, y es un síntoma característico de COVID, pero no en todo sucede. Hubo conmigo estornudos, escurrimiento nasal e incomodidad en la cabeza. No puedo decir que era dolor de cabeza, pero era incomodidad en la cabeza. Y unos días después empezó un poco de tos. Mi experiencia es que fui con una doctora en una farmacia de estas que dan también consultas y ella decía que si no, que como los síntomas no eran tan fuertes, tal vez probablemente no era COVID, solamente era una gripa, lo cual me hizo perder tiempo. Me parece que ahí hay doctores que tal vez por miedo o por falta de experiencia no hacen como esta invitación a ir lo más pronto posible a hacerse una prueba. Pero también esta parte es importante. La prueba hasta cierto sentido es clave en el sentido de poder saber si es o no COVID y poder actuar y avisar a las personas cercanas con las que tuvimos contacto y aislarnos lo más posible. Pero sin embargo, si se le da la prioridad a la prueba antes de comenzar con el tratamiento, eso también es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque de nuevo el virus se está multiplicando día a día de manera exponencial. No es que al siguiente día tengas el doble de virus, puedes tener el triple o el cuádruple de virus. También otra de las cosas que he aprendido es que además del estado del cuerpo, también depende mucho la carga viral que se recibió en el momento del contagio. Y obviamente que la carga viral se disminuye mucho con el uso del cubrebocas, la careta, el gel, etcétera. Pero si se está junto a una persona que está infectando el virus a otras personas con una alta carga viral, entonces esa alta carga viral va a depender o podría pronosticar también qué tan grave el paciente se va a poner. Entonces me parece que en mi caso y en el caso de mi familia fuimos muy afortunados porque la carga viral fue baja y de alguna manera pudo a través de los medicamentos y a través del estado de nuestro sistema inmune poder vencer de alguna manera al virus. Eh, en nuestro caso, no voy a dar los medicamentos tal cual porque quiero evitar como una automedicación, porque eso también es riesgoso, porque hay antibióticos, por ejemplo, de por medio y a veces hay veces que se sienten síntomas aunque no lo son tal cual.
Entonces, hay un medicamento antiparásitos, que es importante comenzar la toma en cuanto comiencen la sospecha de COVID, de los síntomas. También hay un antibiótico muy conocido en este protocolo, en este tratamiento, que también tiene propiedades antivirales. También me enteré, por ejemplo, que hay esta sustancia que ayuda, por ejemplo, a dormir cuando hay vuelos, por ejemplo, también tiene propiedades antivirales. También es importante proteger en términos al corazón con otro medicamento. También hay un medicamento que evita que haya una coagulación, porque también se ha visto que este virus provoca una coagulación. Y es muy importante entonces estar en contacto con un médico que tenga experiencia en estos casos. O sea, las buenas intenciones a veces generan resultados fatales. Porque como digo, hay médicos que pueden decir que es una gripa fuerte o una influenza y no es así. Y los medicamentos que están dando no van a ir directo a proteger al cuerpo o para que pueda hacer una batalla contra el virus. Eh, Me parece que en ese sentido, por eso las recomendaciones de doctores que ya han tenido experiencia o que ya han tenido casos que han sacado adelante, en esta parte es muy importante. Yo me puse en contacto con otro doctor que él me decía que si yo no sentía como la cabeza que algunas personas sienten en verdad un dolor de cabeza tan fuerte que es como si les taladraran o como si los quemaran, como con este fierro que queman para marcar a los caballos o a las vacas. Si no sentía yo que en la garganta era como vidrios, pasar vidrios. Entonces no era tal cual COVID, pero ese es un diagnóstico muy ligero, digamos, porque el tema de ahí es que a veces por confiarse que puede ser una gripa, insisto, pueden estarse ya contagiando familiares o amigos cercanos y estos podrían estar recibiendo una carga viral diferente o también su estado de cuerpo puede ser diferente y las consecuencias pueden ser muy dolorosas, fatales. Eh, También en mi caso, el doctor que me atendió me sugirió que fuera a hacerme pruebas de laboratorio, que fueron una biometría hemática, una química sanguínea de 30 elementos, ferritina, dímero D, proteína C reactiva y una teleradiografía del tórax que se llama, me parece, posterior anterior, una cosa así, PA, que es como justamente con la idea de poder saber cómo está el cuerpo reaccionando al virus, qué otros órganos podrían estarse viendo comprometidos y cómo está el avance en los pulmones, que es uno de los lugares donde se ha visto que es muy agresivo este virus. Eh, Gracias a estos estudios, me parece que también tuvimos la posibilidad de poder saber exactamente qué medicamentos tomar y hacia dónde ir. En el caso de mi papá, lo que ocurrió es que de toda mi familia, fue a quien más resultó afectado, de mi familia cercana, digamos, o nuclear, porque él de alguna manera la afectación en sus pulmones fue aproximadamente como de un 50 a 75%, decía la radiografía. Nosotros creemos que no fue tanto, pero sí fue un 50%. Para esto es muy importante decir que es necesario tener a la mano un oxímetro de dedo para poder estar midiendo que no baje a menos de 92, porque eso ya podría estar hablando que los pulmones no están recibiendo la misma cantidad de oxígeno y eso quiere decir que están siendo dañados por el virus y hay que estar muy atentos a ello porque a menor oxigenación hay un mayor riesgo de ir al hospital y el mayor riesgo de ir al hospital es un mayor riesgo de una situación fatal y por ello hay que estar atendiendo a tiempo para evitar tener que llegar a ese momento. También tener un termómetro para estar checando la temperatura, estar sabiendo si la infección y las infecciones bacterianas que se podrían juntar a la del COVID están haciendo estragos o no. En nuestro caso, en algún momento, cuando detectamos que mi papá empezó a bajar su oxigenación a 92, tuvimos la posibilidad de movernos rápido y poder conseguir un concentrador de oxígeno. El concentrador de oxígeno, a diferencia de un tanque de oxígeno, no necesita estarse recargando, está constantemente actuando. Sin embargo, como comprarlo es muy caro, estaba viendo que los precios más o menos oscilan entre los 22 a los 35,000 pesos.
Hay empresas como Infra que rentan estos aparatos más o menos en 3,000 pesos por mes y se deja 6,000 pesos de depósito con una tarjeta de crédito. Y los tanques de oxígeno en Infra están alrededor, me parece, como de 2,000, de 3,000 pesos, me parece, se deja el depósito, 500 pesos de renta y 800 pesos de recarga para un tanque que esté durando 50 horas a 3 litros por minuto, que fue en el caso de mi papá lo que le recomendaron. Ahora hay que tener mucho cuidado porque hasta en estos momentos hay gente, lo voy a decir, ojete, perdón que lo pueda decir así, que tienen muy poca, bueno, que están estafando. A nosotros nos hicieron un fraude por 3,500 pesos, pidiendo un tanque de oxígeno en el momento en que necesitamos trasladar a mi papá a hacer sus estudios. Entonces hay que buscar que la página sea oficial, asegurarnos que sea así para evitar ese tipo de fraudes en estos momentos. Se vive mucha tensión de estar pensando que la oxigenación está bajando de un ser querido. Creo que esto ya es más como a nivel personal. Hay muchísimo estrés de todos los escenarios que me imaginé que podían pasar. De yo mismo de repente verme entrando a un hospital y tal vez que tenía que ser entubado. Fue muy fuerte. En algún momento tuve un dolor en la espalda. Me desperté a las 3 de la mañana, empecé a buscar relatos de COVID y había gente que decía que había empezado con dolor de espalda el martes y que el sábado ya estaba hospitalizado. Fue muy difícil estar imaginando y eso también me hizo moverme muchísimo más rápido. También fue difícil ver a mi papá en algún momento con muy pocas fuerzas, verlo necesitar de este aparato, ver que necesitaba las medicinas, pero sin embargo, en julio de este año tuve una experiencia también muy dolorosa y muy traumática, que falleció mi suegro después de un mes de estar luchando contra el COVID. Eh, Fue muy doloroso. Desde ese momento tuve miedo de pensar qué es lo que podía pasar con mi familia. Eh, entonces cuando supe que yo estaba infectado y que mi familia estaba infectado, pues me dieron muchos pensamientos a mi cabeza. Al mismo tiempo, un amigo muy querido mío de corazón también se infectó, y lamentablemente falleció. Y fue muy doloroso saberlo. Fue muy doloroso sentir una impotencia de no poder tener como una vacuna o un medicamento, poder enviar algo que lo pudiera hacer sentir mejor y salvarse. Entonces también es un estrés emocional muy grande, que de verdad no deseo que nadie pase por algo así. Eh, Después de 15 días en el que la infección hace como todo lo que tiene que hacer, entonces ahí es cuando se sabe cómo está el estado del cuerpo. Entonces, con los laboratorios es posible tener como una segunda evaluación para ver si hay inflamación o no, porque también es necesario atender esa inflamación con otro medicamento. En el caso de mi papá le mandaron nebulizaciones, le mandaron ya tratamiento para la neumonía, después se le juntó una infección por bacteria, y afortunadamente al día de hoy, me parece que aproximadamente como a 30 días de su primer síntoma está ya casi de salida. O sea, es muy probable que ya en una semana más, habiendo comenzado, hoy es 28 de septiembre, habiendo comenzado el 27 de agosto con síntomas, está pues ya casi de salida. Afortunadamente y bendito Dios es así. Entonces es un periodo largo de estar apoyando, de hacer gastos, de estarse moviendo, estar investigando. Eh, Me parece que en mi caso también el saber a 33 días de haber salido positivo a la primera prueba, me hice la segunda prueba en Salud Digna y haber salido negativo fue un gran alivio, porque es como también saber el proceso que se vivió y que fue exitoso en mi caso. Aunque comento, no sé por qué en algunos casos así, en otros no. Eh, entonces ha sido muy difícil y doloroso enterarme de pérdidas cercanas. En mi caso con mis pacientes, enterarme de pérdidas de familiares también ha sido muy doloroso. Ha sido estarlos acompañando, estar pensando en lo que podría pasar con mi familia, estar pensando en lo afortunados que fuimos. Ha sido un proceso muy difícil que de verdad que lo decía bien mi pareja, mi familia, me comentaban que pues es como que de repente
fallece tu familiar y de repente quieres como que asomar a la ventana y pensar que ya todo terminó, pero la pandemia sigue. Y es también estresante pensar que la evidencia que tenemos es que pues, el sistema inmune en términos de los anticuerpos pueden estar durante 3 meses, pero que todavía pueden seguir, a los 3 meses puedes volver a infectarte y además todavía pensar en la infección de otros virus como la influenza, sí, de verdad que es muy traumático. Y yo creo que de verdad es que no se capta esta dimensión del cuidado de la salud, de usar cubrebocas, del tema de tener mucho cuidado en las reuniones sociales para no ser infectado y no infectar a otros con todo lo doloroso que, insisto, es el pensar que yo infecté a mis seres queridos, por ejemplo, o pensar si, o sea, llega un momento en que quién infectó a quién, o sea, ¿verdad? Es difícil saber. Pero también es doloroso pensar que pudiste ser tú o que pude ser yo el que infectó a alguien y que las consecuencias pudieron ser fatales. O sea, es una carga muy difícil de procesar y me parece que la idea es entonces en verdad el subir sistema inmune, me parece muy importante, es la parte de poder checar todos estos órganos que tienen que ver con la desintoxicación, evitar estar viviendo en situaciones de estrés constante que debilitan al sistema inmune, checar mucho también el tema de la alimentación, estar con hábitos saludables y también como con toda esta parte de las precauciones, ¿no? Como el cubrebocas, como la parte de la careta en los lugares donde más riesgo, del gel. Era muy estresante estar, que mi suegro en el hospital apoyando a la familia y de repente ir a comprar despensa y ver a la gente a veces sin cubrebocas o reunidos como si nada pasara. De verdad que era muy frustrante, pero tampoco no es como, ¿saben? Como ir con la misma gente y desquitarse con ellos. O sea, no es como decir, ¿por qué no te pones el cubrebocas? O sea, qué inconsciente, porque también de verdad que yo entiendo que esta parte, o sea, que mucho de lo que no entendemos es porque no lo hemos vivido de manera cercana y que tal vez este testimonio que estoy dando pueda servir para hacer una mayor conciencia de que sí hay un riesgo y de que pues no busco, mi idea no es vivir con miedo, porque vivir con miedo paradójicamente también reduce al sistema inmune y recién estaba leyendo este artículo en donde la vitamina D, o sea, salir al sol, a que nos dé el sol, eso también ayuda al sistema inmune. Entonces demasiada cuarentena no solo nos estresa, lo cual baja el sistema inmune, sino que también nos impide estar generando ahí con el sol la vitamina D y fortalecernos. Además de que el tema del contacto humano, híjole, en esos momentos en los que está la infección, de verdad que no se piensa, o sea, no es como decir, bueno, le voy a avisar a todos, voy a decir, o sea, no, o sea, en ese momento cambian las prioridades y te entras como en un estado como de lo más básico y lo más esencial es lo que voy a hacer. Entonces no hay cabeza de verdad como para estar avisando, contestar tantos mensajes, cuesta mucho trabajo. Es mucho estrés, me costó trabajo poder salir de esa situación. Me fue muchísimo más fácil comprender el tema de los ataques de ansiedad, de las preocupaciones. eh, y de verdad que agradezco muchísimo a todas las personas de las cuales recibí muestras de afecto. Ahora que lo puse en Facebook, me gustó muchísimo leer ese acompañamiento. Me parece que eso también fortalece al sistema inmune y nos permite saber que estamos acompañados, aún con este distanciamiento social. Estamos acompañados y creo que tener esta red de compañía y de apoyo es muy importante. Entonces también por eso voy a poner aquí abajo en la descripción del video como todas como una guía que creé a partir de esta experiencia y también un video de un doctor que da una sugerencia para las personas de bajos recursos que no tienen acceso a doctores o que no tienen acceso con dinero a comprar ciertos medicamentos, que puedan acceder a un tratamiento que ellos han encontrado y que es una opinión de un doctor, pero insisto que es muy importante estar en contacto en la medida de lo posible con un doctor y las líneas oficiales de gobierno ofrecen esta asistencia por vía telefónica y remota. Entonces también estar atentos a esto me parece muy importante.
Finalmente, la verdad es que en términos políticos me parece que esto se me hace pues asqueroso pensar que a veces de aquí hasta se busca como una raja política, ¿no? Como la gente que busca defraudar en estos momentos o lo que se ha aprovechado para esto. La verdad es que creo que este virus se ha comportado de manera muy atípica. La verdad se me hace muy raro que haya salido un virus con esta letalidad y con esta fuerza. La verdad que me ponen a pensar los virólogos y aquellos científicos que sostienen que este virus se ve modificado en un laboratorio y que no sigue el comportamiento natural, porque me hace pensar que esto puede tener unos fines políticos en los cuales nosotros pareciera que nos quieren ver como peones o marionetas en una gran obra que ellos quieren orquestar, y la verdad es que creo que ahí por eso es muy importante y siempre lo ha sido estar informado y estar muy atento a que no siempre hay que seguir como las recomendaciones, y lo digo con mucho cuidado esto, no siempre hay que seguir como las recomendaciones oficiales. ¿Como a qué me refiero? Porque en su momento la OMS, por ejemplo, sugirió que no se hicieran autopsias a las personas que habían fallecido por COVID, lo cual se me hace una estupidez, porque todos en medicina saben que para poder saber qué está pasando en un cuerpo es necesario hacer una autopsia. Entonces, o sea, hay cierto tipo de recomendaciones. Después también, por ejemplo, que ellos partieron de un modelo matemático que nunca fue cuestionado por otros científicos o investigado por otros científicos para llegar al tema de cómo hacer la cuarentena, lo cual en ese sentido también provocó un tema de un colapso económico fuerte. Y el tema económico pues no es casualidad, o sea, no es casualidad que haya habido también ciertas afectaciones de ciertos países económicamente y ciertos países no. También pensar en términos de esta carrera por quién tiene la vacuna, de nuevo entra como todo este tema del dinero y entre las personas que realmente quieren hacer un bien social con aquellas personas que quieren sacar una tajada de esto. Entonces, también entiendo que esto puede ser parte de mi negación natural del duelo, intentar encontrar un para qué me está ocurriendo, para qué me pasó todo esto, por qué a algunas personas les pasa y a algunas no. Y bueno, quiero simplemente dejar este video como una ayuda, digamos, o una guía para aquellas personas que Dios no quiera, pero si en algún momento les llegara a pasar infectarse por COVID, que esto les pueda servir a saber qué hacer, a dónde buscar, y que también sirva mi experiencia para entender que hay muchas implicaciones emocionales y psicológicas que se pasan ante la pérdida de un familiar, ante la posible pérdida de un familiar, ante el estrés, la afectación económica de no poder ir al trabajo, y también la gran muestra de cariño y afecto de las personas y de la ayuda que de repente llega y se recibe de diferentes lugares. Entonces, bueno, no es mi intención haber extendido mucho este video. Le agradezco mucho su atención. Espero de verdad que esto sea de utilidad. Los abrazo mucho a distancia. En lo que este video pueda serles de utilidad, y si hay algo en lo que yo pueda apoyarles, contáctenme, y en la medida de lo posible a través de los medios de comunicación, yo puedo apoyar en la medida en que yo pueda, o sea, con recomendaciones de doctores, de procedimientos. Insisto, el tema de moverse a tiempo es muy importante. Y bueno, agradezco mucho que se hayan dado ese tiempo de escuchar este video, y si creen que esto puede servirles a más personas, de verdad que esta es la intención, que más personas puedan tener información para actuar de manera prudente y evitar un escenario, en la medida de lo posible, en lo que esté en nuestras manos, en un escenario difícil. Y si ocurre, saber que es muy importante trabajarlo, evitar en lo más posible culpas, evitar en lo más posible pensar en quién infectó y quién no, porque de verdad que no se sabe, no se sabe. Y aunque ha habido personas que han estado en cuarentena en su casa, desde que comenzó hace meses la cuarentena, de repente se infectan estando en su casa, y algo que puede venir del súper infectado, de repente una visita que pudo haber llegado, y de verdad que no hay culpables. O sea, de verdad hasta las ganas de querer estar con nuestros seres queridos, de repente nos pone en situación de riesgo, y esto no es culpa de nadie. Mientras sigamos manteniendo estas medidas de seguridad, me parece que podemos procurar salir adelante lo mejor posible de esta situación.
estar para mí siempre como la confianza en la vida, la confianza en las demás personas, hablar de lo que necesitamos, pedir apoyo cuando lo necesitamos, en el momento que lo necesitamos, de manera oportuna, me parece que nos va a dar un cambio diferente y estar evitando lo más posible vivir en el miedo que, insisto, cuesta mucho trabajo, y lo más posible que podamos estar en una frecuencia de amor. Pues muchísimas gracias por su atención, los abrazo a distancia y de verdad que sigamos avanzando en este camino de la vida con el mejor resultado posible y los mayores aprendizajes que podamos. Muchas gracias.